Veamos ahora las sucesiones aritméticas y su definición. Para ello, veamos el ejemplo número 1 que dice de la siguiente manera: observa la siguiente secuencia y responde. Y tenemos esta secuencia de figuritas, la figura 1, figura 2, figura 3 y figura 4. La pregunta número 1 dice: enlista el número de elementos de los primeros 10 términos de la sucesión. Eso significa que debemos contar cuántos cuadritos tiene cada figura. Por ejemplo, la figura 1 tiene 3 cuadritos, la figura 2 tiene 5 cuadritos si contamos, la figura 3 tiene 2, 4, 6, 7 cuadritos y la figura 4 tiene 2, 4, 6, 8, 9 cuadritos. Ahora, si observan, si son muy cuidadosos con los detalles, observarán que cada figura se va construyendo con respecto a la anterior y se le van agregando 2 cuadritos extras. Así que si yo quisiera construir la figura número 5, tendría que agregar 2 cuadritos a la figura número 4. Entonces, al enlistar los 10 primeros términos de la sucesión, tendríamos 3 cuadritos, aquí está 3, 5 cuadritos, sería 5, tendríamos 7 cuadritos, aquí está 7, tendríamos 2, 4, 6, 8, 9 cuadritos, aquí tendríamos 9, y como a cada figura se le va aumentando 2 cuadritos, entonces le vamos sumando 2. A 9 le sumamos 2, eso es 11. A 11 le sumamos 2, eso es 13. A 13 le sumamos 2, eso es 15. A 15 le sumamos 2, eso es 17. A 17 le sumamos 2, eso es 19. Y a 19 le sumamos 2 y eso es 21. Observen que hay 10 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta sería la lista de los primeros 10 elementos de la sucesión mostrada aquí arriba. El número 2 dice: ¿cuál es la regla que se ha utilizado para generar la sucesión? Bueno, la regla es que a cada figura se construye agregando 2 cuadritos a la anterior. Esa es la regla. Para construir cada figura necesitamos agregarle 2 cuadritos a la figura anterior, o en todo caso a cada número irle sumando 2. Número 3 dice: si a un término se le resta su término anterior, ¿qué se puede observar si se hace en repetidas ocasiones? Vaya, como 3 no tiene término anterior, podemos comenzar con 5. Si a 5 le restamos 3, eso es 2. 5 menos 3, eso es 2. Si a 7 le restamos 5, eso es 2. Si a 9 le restamos 7, eso es 2. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si a 11 le restamos 9, eso es 2 también. Si a 13 le restamos 11, eso es 2. Bueno, y podemos seguir haciendo esto. A cada término le podemos restar el anterior y observamos que el resultado es el mismo, es constante. En este caso el resultado siempre es 2. Número 4. Si sumas los términos 1 y 10, 2 y 9, 3 y 8 y así sucesivamente, ¿qué sucede? Bueno, como tenemos una lista de números 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, me está preguntando que cuál es el resultado o qué observo de sumar el primer término con el último término. Es decir, sumar 3 más 21. Al sumar 3 más 21, el resultado es 24. De la misma manera, si sumo el término número 2, que en este caso es 5, el segundo término, con el noveno término, que es 19. Si sumo 5 más 19, el resultado también es 24. ¿Qué sucede si sumo el tercer término con el octavo término? Es decir, ¿qué sucede si sumo 7 con 17? Bueno, el resultado es también 24. Y de la misma manera, si sumo 9 con 15, el resultado también es 24. Y si sumo 11 con 13, el resultado también es
24. Así que al sumar los extremos de una sucesión o de los términos de una sucesión, el resultado siempre es el mismo, es constante. Definición. A la sucesión donde sus términos pueden obtenerse sumando un mismo número al término anterior se le llama sucesión aritmética. Lo que estábamos haciendo anteriormente, ¿verdad? Para ir construyendo las figuras necesitábamos sumar dos cuadritos o en todo caso a cada número irle sumando dos. Cuando esto sea posible, a esa sucesión se le va a llamar sucesión aritmética. Una sucesión aritmética tiene la propiedad que al restarle a un término su anterior, siempre se obtendrá el mismo resultado. Lo que estábamos haciendo en el caso anterior, cuando a cada término le restábamos el anterior, siempre se obtenía 2. A este resultado se le va a llamar diferencia y la vamos a representar por una letra que se llama D. Otra de las propiedades de una sucesión aritmética finita, cuando decimos finita significa que hay un primer término y un último término, ¿sí? Es que al sumar términos que están a la misma distancia, o sea, extremos con extremos, dice que da siempre el mismo resultado. Lo que veíamos en el caso anterior cuando sumábamos el primer término con el décimo término, o sea, los extremos, el resultado siempre era el mismo. Un detalle importante que hay que resaltar sobre las sucesiones aritméticas es que la diferencia puede ser un número cualquiera. Esto es, puede ser un número entero, racional, decimal o irracional. En nuestro caso, la diferencia era 2. O sea, al restar un número, un término con el anterior, el resultado siempre era 2. Pero también puede ser un número positivo, negativo, un decimal o una fracción. Ejemplo número 2. Identifica si cada sucesión es una sucesión aritmética. En caso de serlo, determina su diferencia. Bueno, tenemos la primera sucesión. Vamos a decir que la sucesión no es más que una lista de números y me están preguntando si esta sucesión es aritmética. Para poder identificar o definir que esta función es aritmética, lo que debo hacer es ir restando cada término con el anterior. Es decir, que a 11 le voy a restar 5, a 17 le voy a restar 11, a 23 le voy a restar 17, a 29 le voy a restar 23 y a 35 29. Si el resultado es el mismo para todas esas diferencias, entonces decimos que la sucesión es aritmética. Veamos, 11 menos 5, eso es 6. 17 menos 11, eso también es 6. 23 menos 17, eso también es 6. 29 menos 23, eso también es 6. Y tenemos 35 menos 29, eso es también 6. Es decir que al restar cada término con su anterior, el resultado siempre es el mismo. Es decir que la diferencia es constante, siempre es 6. Y como es la misma, entonces decimos que es una sucesión aritmética. ¿Qué sucedería si en alguno de estos casos no fuera el mismo resultado? Es decir, que por aquí hubiese dado como resultado un 5. Entonces la sucesión no es aritmética. Necesariamente todos o todas las diferencias siempre deben ser las mismas. En este caso todas las diferencias son 6. Veamos el literal B. Dice que la diferencia de esta sucesión es la siguiente. Si efectúo la resta 0 menos 3, eso sería 0 menos, este menos es de resta y este menos es del número. Así que hay que colocar los dos signos menos. El menos de la resta y el menos del número. Aquí hemos puesto paréntesis para separar un signo menos de otro. Pero si multiplicamos los signos, menos por menos, eso es más. Y 0 más 3, eso es 3. Así que la diferencia es de 3. De la misma manera, si yo resto 3 menos 0, 3 menos 0, eso es 3. También 6 menos 3,
eso es 3. También tenemos 9 menos 6. 9 menos 6, eso es 3. 12 menos 9, eso es 3. 15 menos 12, eso también es 3. Y entonces decimos que también es una sucesión aritmética. Observe que en todas las diferencias el resultado es el mismo. El resultado es 3, entonces decimos que la diferencia es constante y vale 3. Y por tanto es una sucesión aritmética. Veamos el último caso para el ejemplo número 2. Dice que tenemos la sucesión cuyos términos son 2, 5 medios, 3, 7 medios, 4, 9 medios, 5 y 11 medios. Observe que se van alternando un entero con una fracción. Así que vamos a efectuar la resta. Vamos a comenzar con 5 medios menos 2. Entonces tenemos 5 medios menos 2. Y al efectuar esta resta, 5 medios menos 2, eso es igual a 1 medio. ¿Sí? De la misma manera podemos efectuar la resta de 3 menos 5 medios. 3 menos el anterior, que es 5 medios. 3 menos 5 medios, al efectuar esta resta, el resultado también es 1 medio. ¿Sí? También podemos efectuar la resta de 7 medios menos 3. 7 medios menos 3, eso también es 1 medio. 7 medios menos 3, eso es 1 medio. Y de la misma manera podemos aplicar 4 menos 7 medios. 4 menos el anterior. 4 menos 7 medios, eso también es 1 medio. Entonces vamos a decir que como la resta siempre es constante o la diferencia, entonces la sucesión es aritmética. Fíjense que en este caso yo la diferencia lo he dejado hasta por aquí. Sin embargo, ustedes tendrían que haberlo hecho hasta el último término. Les digo esto porque en una sucesión probablemente los primeros términos su diferencia sea constante, pero ¿qué sucede si en el último término la diferencia ya no es la misma? Entonces la sucesión ya no sería aritmética. Para ello les dejo de tarea que ustedes sigan aplicando la diferencia entre un término y el anterior y puedan corroborar que en efecto toda esta sucesión es aritmética.